El día de hoy de verdad que les traigo un video que no se van a poder perder porque voy a estar ligando dos de las estrategias más exitosas que tuve para el año 2023 para ganar dinero con criptomonedas. Vamos a estar ligando bots con una estrategia muy rentable, así que es muy importante que se queden conmigo hasta el final porque les voy a estar explicando el paso a paso de cómo aplicarla y cómo conseguir unos muy buenos resultados como los que estás viendo en pantalla ahora mismo. Si esto es algo que te interesa, no te olvides dejar el pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, hoy te traigo un video que te va a volar la cabeza porque es la fusión de dos estrategias que me vienen funcionando extremadamente bien en este mercado de criptomonedas y mi idea básicamente en este video es mostrarte en un tutorial cómo funcionan y cómo sacarle la mayor partida posible, así que para mí va a ser muy importante, pero muy importante que te suscribas a este canal con campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Todo esto lo vamos a estar haciendo dentro del intercambio de criptomonedas OKX, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Es muy importante que lo hagas en este exchange porque este va a ser el que más vamos a estar utilizando para esta estrategia en concreto, porque los bots que maneja este intercambio son de los mejores del mercado. El enlace de OKX abajo en la descripción por si no tienes cuenta. Te digo que estos son los mejores bots del mercado porque las ganancias que han dejado estos bots no han dejado de crecer desde que yo le vengo haciendo videos a ellos. De hecho, tengo una lista de videos, una lista de producción completa en nuestro canal Monitor BTC que puedes ir a ver sin ningún tipo de problema, donde acá abajo tienes el enlace de OKX que de hecho tiene un 20% menos en comisiones si te registras con ese enlace. Tengo una lista de producción que se llama Robots de Futuros de Criptomonedas. Si vas a ese tipo de videos, que es una lista de producción con varios videos, te darás cuenta de que hace 8 meses yo te creé un video donde te mostraba cómo puedes ganar más de $1000 mensuales solo con estos bots, pero con la estrategia que te traigo hoy puedes inclusive superar esa cifra con un muy buen ingreso. Fíjate que las ganancias que veníamos para esa época hace 8 meses eran de $67 millones que habían conseguido las personas que se habían metido, que eran más de 300.000 personas usando este tipo de bots. Ahorita, si vas al mercado de bots de OKX, te vuela la cabeza, porque no solamente muchísimas más personas están utilizando los bots, sino que prácticamente se ha duplicado el capital ganado por este tipo de bots. Véanlo ustedes mismos. Hace 8 meses era de solo $67 millones que se habían ganado con estos bots. Hoy por hoy son 134 millones. O sea, una verdadera locura. ¿Cómo llegas a este tema de los bots? Te creas una cuenta en OKX y vienes al apartado de Trade y vienes acá al apartado de Bots de Trading y le das a Mercado. Cuando llegas a este apartado, llegas a esta página donde vas a poder crear prácticamente todos los bots manuales que a ti se te ocurran, pero te vas a poder también guiar del mercado de bots que ya tiene el mercado de OKX. Acá te salen muchos traders, acá fíjate que sale el nombre de los traders con las operaciones que ellos están haciendo y que más les están resultando. En videos pasados, inclusive en estrategias pasadas, te había mostrado cómo agarrar este tipo de señales para inclusive aprovecharlas a tu favor y sacarle ganancias, porque estas que te salen aquí de primero son las que mejores rendimientos han dejado, pero lógicamente varios días ya llevan esas estrategias y pueden de repente no ser tan atractivas colocarlas en el momento en que tú la estás viendo. Por ponerte un ejemplo, esta estrategia que se creó en el par UMA contra USDT ya lleva 12 días, o sea que el rendimiento del 1800% ya se sacó. Si tú entras en este bot en estos momentos, tú puedes seguir esta estrategia y copiar este bot, sí que puedes llegar a ganar dinero, pero no vas a hacer tanto dinero como las personas que se metieron hace 1800% abajo de esa moneda cuando se metieron en long. ¿Ok? Ahora, si agarras monedas que de repente lleven pocos días o pocas horas en las cuales se han dado esas oportunidades, como por ejemplo tenemos esta y como por ejemplo también tenemos esta en el par de TRB USDT, que si te fijas lleva solo 6 horas que se creó y esta estrategia ha dejado 1500% a las personas que se metieron en ella. ¿Ok? Acá inclusive te voy a estar mostrando un truquito rapidito de cómo puedes llevar a este tipo de estrategias, aunque no es exactamente el propósito del video. El propósito del video creo que es mucho mejor, así que quédate conmigo hasta el final para que no te pierdas absolutamente nada de esto. Pero este tipo de bots, por ejemplo este de hace 6 horas, tú lo puedes seguir sin ningún tipo de problema, simplemente dándole clic a seguir, colocar el margen invertido con el cual tú quieres operar y seguir la estrategia. O sea, es demasiado fácil con 2 clics. También puedes, por ejemplo, bajar el apalancamiento si no quieres trabajar con 50x porque te parece demasiado. Trabaja, por ejemplo, a 20x y
y en el capital invertido le colocas la cifra que tú quieras. Yo en mi caso en el balance disponible tengo $1,123, pero yo le puedo colocar, por ejemplo, $500 a este bot, seguir al bot y ya. Y se van a copiar todas las operaciones que el trader que está colocando este bot colocó en el mercado. A mí se me van a seguir exactamente las mismas operaciones que él. Para que yo empiece a ganar dinero, lógicamente, el apartado de beneficio tiene que subir de más de 1.558%, porque yo lógicamente voy a entrar desde ahorita, ¿ok? Las personas que ya entraron con él desde el inicio ya llevan este resultado. O sea que si invirtieron $100, ahorita mismo llevan $1.500 solo de ganancia, ¿ok? ¿En cuánto tiempo? En 6 horas. Por eso yo les estoy diciendo que este tipo de bots son una locura. La gente que gana dinero en cripto está aquí. Por eso es lo que yo les muestro en este canal de Monitor BTC y me parece increíble que la gente no se haya dado cuenta de este tipo de bots. Yo llevo meses, ¿ok?, trabajando con este tipo de algoritmos y les he dicho acá en esta lista de producción todo lo que yo he venido haciendo y todo lo que yo he venido ganando. De verdad que les recomiendo esta lista de producción. Como siempre, se las voy a estar dejando abajo en la descripción. Ahora, vamos a estar trabajando con una estrategia interesantísima justamente con este tema del mercado de los bots. Porque acá realmente tú puedes copiar prácticamente cualquier estrategia. Todos los días te salen estrategias nuevas y puedes agarrar inclusive las estrategias del momento. Que para ver esas estrategias del momento simplemente tienes que venir acá a tiempo de ejecución y vas a ponerle acá de 0 a 1 días. Acá te van a estar mostrando las estrategias que están ganando dinero en las últimas horas. Fíjate aquí que esta lleva 7 horas, esta lleva 6 horas, esta lleva 8 horas y probablemente estas son las mejores gráficas para meterse porque son las que llevan poquito tiempo desde que se ejecutaron y nosotros podemos aprovecharnos de esa ola para poder ganarnos un muy buen porcentaje. Fíjate que aquí todos han ganado, casi todos, más de 1000% en cuestión de horas. Eso estamos hablando de que con un capital invertido de $100 pudimos haber hecho $1000. Eso es una cosa de locos y créeme que hay gente lográndolo, ¿ok? Inclusive acá hay 26 personas que están copiando esta estrategia, 23, 40, o sea que hay gente que está colocándole dinero y está ganando un muy buen resultado. De hecho, tú también puedes aprovecharte de estos pares. Si no quieres copiar las estrategias de los bots, tú puedes inclusive agarrar esas mismas operaciones. Por ejemplo, TIA USDT, acá están entrando en short a 50x. TRB USDT, aquí están entrando en short a 50x. Y todas esas estrategias las agarras a tu favor para tú mismo colocar las operaciones en futuros, ¿ok? Simplemente vienes al mercado de OKX, vienes a Trade, colocas el mercado de futuros y haces tus operaciones. La primera vez, apenas tú te registras en OKX, acá te va a aparecer un apartado donde tú tienes básicamente que leer los términos y condiciones y aceptar, ¿ok? Es algo sumamente sencillo lo que tú tienes que hacer, pero eso siempre lo tienes que hacer al inicio para que te dejen operar. Ahora, la estrategia que yo he venido siguiendo y la que voy a fusionar con estos bots son la estrategia de entrar en short cuando las gráficas están muy alcistas, ¿ok? Y entrar en long cuando las gráficas están muy bajistas. Eso siempre yo lo hago cuando opero de forma manual. Ahora, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Voy a ligar el mercado de los bots, o sea, me voy a apalancar de los bots para que hagan todas las operaciones por mí, pero con esa misma estrategia. Voy a entrar en mínimos de monedas en long para ganarme un buen resultado cuando esas monedas empiecen a subir luego de los retrocesos y voy a hacer exactamente lo mismo con las monedas que han subido mucho y que espero que en los próximos días vayan retrocediendo y el bot va a estar actuando en esa gráfica. ¿Ok? En este caso me voy a concentrar en este ejemplo en concreto para este video en esta moneda YFII USDT, que de hecho es la que tienes en la gráfica, ¿ok? Porque han subido varias, pero yo me voy a concentrar en esta que es YFII USDT, que ha subido casi un 20% hoy, porque estoy viendo que está en un punto de resistencia importante y creo que si allí coloco una buena malla con un bot me puedo garantizar un muy buen resultado. ¿Ok? En este caso yo me estoy dando cuenta de eso porque ya llevo evaluando un rato el mercado, porque esta moneda, fíjate que no solamente hoy ha subido casi un 20%, sino que si vamos a ver las diarias, te darás cuenta de que el precio que ha tocado esa moneda lo ha tocado ya varias veces y desde ese punto normalmente el precio tiende a retroceder. De hecho, acá pegó un velón súper rápido hacia arriba y luego retrocedió con demasiada fuerza. Fíjate que el precio ni siquiera se pudo mantener más de un día, ¿ok? Fue una locura la caída que tuvo acá. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento de mercado? Voy a tratar de justamente hacer lo mismo, tratar de agarrar en short esta moneda y voy a agarrar una buena malla con el bot para que él trabaje en esa malla de forma lo más tranquila posible, que no me vayan a liquear la cuenta, que no me vayan a liquear los fondos y que yo pueda ganar un muy buen dinero. Entonces, para ello me voy a ir al mercado de los bots, que es muy sencillo. Como te dije, vienes a Trade, le das a bots de operaciones, mercados y vas hacia lo último, a ver qué es lo que están haciendo los traders dentro de esta moneda. Normalmente, si yo vengo acá y le doy a todas las cripto y coloco YFII, la gente que está ganando dinero acá seguramente esté en long. Fíjate, están en long casi todos. Pero, óigase bien, vean esto muy importante, ya la gente en este punto se está empezando a poner en short. Los traders están viendo exactamente lo mismo que yo. Fíjate que los longs que van ganadores, que han sacado un muy buen resultado, llevan 10 horas, ¿ok?
Pero los shorts, ¿ok?, que están empezando a meter operaciones, llevan 20 minutos. O sea que estas operaciones están prácticamente para empezarlas a meter. ¿Por qué? Porque justamente en ese apartado, en ese momento de la gráfica, lo que te está diciendo el precio es que ya está bastante arriba. Ya probablemente le toque un retroceso para seguir subiendo, si es que quiere seguir subiendo la gráfica. Lógicamente desde aquí puede seguir subiendo, pero la probabilidad acá la tenemos a nuestro favor. Normalmente desde allí el precio debería caer, como lo hizo en este punto y como lo hizo en este punto, que de hecho este punto fue en el año 2021, te sale aquí abajo, este punto fue en el año 2021, o sea que desde el 2021 hasta el 2024 que estamos ahorita, ese ha sido un punto de resistencia histórica, ¿ok? O sea que si yo acá coloco una malla, la probabilidad de yo perder, no te digo que es cero, pero es muy baja. ¿Okay? Por eso es que yo estoy ligando estas dos estrategias y siempre me gusta ver, obviamente, en velas de 15 minutos qué está haciendo el precio para tratar de agarrarlo lo más arriba posible y meter un short. Yo normalmente esto lo hago de forma manual, pero entiendo de que hay muchas personas que le tienen miedo al mercado. Por alguna razón le tienen miedo a entrar cuando tienen una certeza de que seguramente van a ganar la operación, pero creo que este tema de los bots los va a ayudar mucho. Entonces, ¿cómo creamos estos bots? Muy sencillo. Vamos al apartado de bots, acá te salen varios que ya están creados. Si tú ves una entrada como la que yo estoy viendo, ¿ok?, como la que te mostré ahorita, con JFI y USDT, y ya hay alguien que está metiendo el short, tú simplemente lo sigues, ¿ok? En este caso tienes que fijarte que el bot que vayas a colocar se llame cuadrícula de futuros. También puedes colocar el del DCA de futuros, también puedes hacerlo sin ningún tipo de problema, pero creo yo que el que puede llegar a dar mejores resultados es el de cuadrícula de futuros. Igual si quieres aprender más de bots, tienes todos los enlaces abajo en la descripción del curso que nosotros hicimos de los bots, ¿ok? Pero para no entretenerme mucho con eso, trata de siempre agarrar los de cuadrícula de futuros. ¿Cómo llegas a esos cuadrículas de futuros? Simplemente vienes acá a cuadrícula de futuros y te va a mostrar todos los bots de JFI, USDT que tengan cuadrícula de futuros. Si tú no te quieres complicar con estrategias, simplemente agarras el que vaya a la dirección que tú quieres y colocas un capital. Y lo sigues, ¿ok? No tienes ni siquiera que saber cómo se construye el bot, solamente tienes que seguirlo, ¿ok? Es muy sencillo. Entonces, en este caso, si yo quiero seguir a este, simplemente le doy clic aquí a seguir. En este caso, este trader está operando con un apalancamiento de 10x y lógicamente, como está trabajando con un apalancamiento de 10x, el capital mínimo invertido tiene que ser de $96. Por ende, si yo le quiero bajar el nivel de capital invertido, lo que tengo que hacer es, puedo ir subiendo el apalancamiento. Por ejemplo, si le coloco 20x, el capital invertido, fíjate que baja a $48. O sea que este bot, con tan solo $50, yo lo puedo crear. ¿Ok? Como normalmente yo en todos estos videos te he enseñado cómo crear un bot paso a paso, o sea, te he dicho cómo es que tienes que hacer, ahorita lo que vamos a estar haciendo es seguir un bot, ¿ok? Seguirlo como ya lo tienen configurado, o sea, ni siquiera nos vamos a estar dando mala vida. ¿Por qué? Porque ya está creado, ¿ok? Solamente conseguir a alguien que tenga más o menos lo que nosotros estamos buscando y seguirlo, ¿ok? ¿Hasta cuánto lo vamos a seguir? Ya cuando nosotros veamos un resultado bueno, de repente un 20%, un 30%, lo podemos cerrar. Aunque sí es cierto que los que se quedan un poquitico más de tiempo, de repente un día, 2 días, 3 días, pueden llegar a sacar 100% de beneficio, 400% de beneficio. Eso ya se los dejo a ustedes dependiendo de lo que ustedes quieren hacer. También yo voy a escoger en este caso el de cuadrícula de futuros, pero también pueden escoger el de DCA de futuros. De hecho, si el precio sigue subiendo, ¿ok? Si sigue subiendo esta gráfica de JFI y USDT, yo en mi caso ya voy a entrar en estos puntos porque me parece que ya desde estos momentos, aunque puede subir algo más, creo que ya viene abajo, ¿ok? En este caso, si el DCA de futuros tú operas con esa estrategia, seguramente si se va más arriba la gráfica, con el de DCA de futuros puedas sacar un poquito más de beneficio. Pero si desde este momento el precio ya empieza a bajar, el del grid de futuros, ¿ok?, te va a dar mejor rendimiento. O sea, el que dice cuadrícula de futuros. Entonces, yo en mi caso voy a copiar este, pero los dos te sirven. Lo que sí tienes que estar pendiente es que diga futuros. ¿Por qué? Porque en spot, ¿ok?, los que dicen spot, tú no puedes trabajar en short. ¿Ok? Y para esta estrategia que te estoy mostrando no te sirve. Tiene que ser futuro sí o sí. Ahora, si no quieres utilizar apalancamientos tan altos, no quieres utilizar apalancamientos de 10x, lo bajas. ¿Ok? Lo bajas a 2x, a 4x, a 5x, como tú lo quieras. El tema es que si bajas el apalancamiento, te sube el capital invertido. ¿Ok? Porque acá todo se trata del capital que va a estar en el mercado. Entonces, mientras tú más te apalanques, tú necesitas menos capital tuyo. Si tú te apalancas menos, necesitas más capital tuyo, ¿ok? Es una cosa de lógica para poder colocar estos bots. Y recuérdate que esto es el mínimo. Acá mínimo me dice 194, pero si yo le quiero colocar $500, lo puedo hacer. El tema es que si me pide 194 y quiero colocar 50, no me va a dejar,
Fíjate, margen invertido debe ser superior a 194. Entonces, yo en mi caso voy a estar copiando este bot. Espero haya quedado claro todo el paso a paso de cómo llegar a esta estrategia y cómo llegar a exactamente el trader que yo quiero copiar, porque esto lo vamos a estar copiando en cuestión de horas, ¿ok? La idea es entrar y salir en cuestión de horas muy rápido, ¿ok? Con una ganancia. Entonces, yo voy a seguir a este trader, le voy a colocar un capital con 10x de apalancamiento como lo tiene él configurado, pero si quieres tomar mayores riesgos, ¿ok? O quieres que tu capital invertido sea menor, le puedes subir también al apalancamiento hasta 50x. Yo normalmente con apalancamientos tan altos, ¿ok? No lo recomendaría demasiado, aunque yo no soy asesor de inversión. Porque, ¿qué pasa? Tú, si entras con 50x y tienes un capital, por ejemplo, de $100, tú a este tipo de monedas le vas a poder entrar a 5 monedas al día. Entonces, claro, en una que otra te pueden liquidar la posición, no te digo que no, pero en la que la llegues a ganar, ¿ok? En la que la llegues a ganar, puede pasar como este. ¿Ok? Que con 50x, él entra con 50x efectivamente y hizo un 400% en 10 horas. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que tú puedes sacar 4 veces tu capital en 10 horas si te apalancas a 50x. O sea que igual 50x tampoco me parece malo, ¿ok? Tampoco me parece mala opción. El tema es que tienes que saber entender cómo tú estás entrando al mercado. Por ejemplo, en esta operación que estamos en GFI, a mí me parece que sí puede ser una operación de 50x. ¿Por qué? Pues está en puntos máximos. De ahí a que suba mucho más, lo dudo, ¿ok? Lo dudo. Y como estamos entrando con un bot, con una malla, ¿ok? Que es lo que hay detrás, lo que pasa es que mucha gente no va a saber, simplemente va a copiar y ya, pero esto se va a trabajar en una malla que, aunque suba el precio, el bot va a trabajar en esa malla para tratar de sacarte ganancias. Fíjate que ya el precio viene cayendo. Es que este es un trade que es demasiado fácil de identificar y por eso hay gente como yo que está pendiente del mercado que está metiendo los shorts. Es que es algo de lógica, ¿ok? Entonces, vamos a copiarlo ya mismo porque ya me está empezando a caer el precio y yo quiero atajarlo justamente ahí para tratar de sacarle la mayor ganancia y lo que voy a hacer es seguirlo como él me viene por defecto. Ahora, como te dije, tú puedes apalancarte más, si quieres ganar más dinero, puedes apalancarte más y eso también te va a permitir meter menos dinero de tu capital, cosa que también es buenísimo. En el balance disponible también es algo muy importante. Cuando tú deposites la primera vez, te va a estar dejando un enlace abajo en la descripción con un video paso a paso en el que te muestro cómo puedes depositar en el mercado de OKX. Pero una vez tú depositas, el capital viene a tu cuenta de fondos, que yo en mi caso tengo aquí unos $86. Para tú poder operar con estos bots necesitas tener el dinero en cuenta de operaciones. Yo en la cuenta de operaciones es donde tengo todo el capital porque yo lo uso a diario, ¿ok? Pero estos $1,123 yo primero los tenía en cuenta de fondos y lo que hice fue pasarlos de la cuenta de fondos a la cuenta de operaciones. Igual cuando tú vayas a hacer la operación, acá te va a salir 0, pero si tú ya depositaste en el exchange, es simplemente darle a estas dos flechitas y pasarte los fondos, básicamente que te depositaste en UST para la cuenta de operaciones y listo. Le das máximo, ¿ok? Y le das transferir y listo. Y ya aquí te va a aparecer tus fondos. En este caso, si me hubiese pasado esos 86, me hubiese colocado acá unos $1,200, ¿ok? En este caso, voy a colocar un apalancamiento de 10x, como lo tiene el trader, y en el margen invertido le voy a colocar $100. ¿Por qué 100? Porque mínimo necesito 96. De 96 hacia arriba. Yo acá le puedo colocar 500, le puedo colocar 1000, le puedo colocar 3000, le puedo colocar lo que yo quiera. Pero voy a empezar con este capital con $100 y le doy seguir al bot, ¿ok? Una vez creado, acá es muy importante que veas esto porque tú tienes que cerrar el bot una vez lo tengas en ganancia, así que quédate conmigo hasta el final. Ya vas a tener el bot creado, ¿ok? Ya cuando hagas esto, tu capital está en el mercado. Entonces, le puedes dar aquí clic a ver detalles y esta página te recomiendo que la tengas activada. ¿Por qué activada? Porque acá te va a mostrar el tiempo de ejecución, o sea, el momento en el cual el bot está empezando a operar. De momento, aunque yo ya estoy con el bot activo, todavía no me he hecho ni ganar ni perder dinero, está esperando entrar en una posición específica, ¿ok? Dentro de la gráfica. Y una vez el bot se ejecute, te va a ir haciendo operaciones una y otra, una y otra. Te va a estar comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Y acá, lógicamente, el tiempo de ejecución va a ir sumando. Cada vez que va pasando más tiempo, te va diciendo lleva 30 minutos el bot, 1 hora el bot, 3 horas el bot, 5 horas el bot. Ya una vez tú tengas una ganancia prudencial, por ejemplo, un 10%, un 20%, un 30%, ya la cuestión de horas, ¿ok? Ya tú puedes cerrar esa ganancia, ¿ok? Antes de eso, trata de compartirme el resultado. Yo en mi caso todavía no tengo ninguna ganancia, pero estoy acá como trader monitor BTC, o sea, desde mi cuenta real. Y cuando tenga, lógicamente, una ganancia, te lo va a estar pasando por nuestros canales de Telegram, de Twitter, en redes sociales en general. Y es muy importante que tú me compartas estos beneficios para saber que estos videos te están sirviendo y para saber que de verdad la comunidad me está entendiendo, que la comunidad está ganando dinero con las estrategias que nosotros estamos mostrando, ¿ok? Esto me lo puedes compartir por mi canal de Twitter, que es Monitor BTC 1. Abajo en la descripción lo vas a tener y simplemente me tagueas en Twitter con los resultados que vas obteniendo, ¿ok? Una vez tú ya tengas el beneficio, tú le puedes dar aquí cancelar, ¿ok? Y básicamente este cancelar lo que va a hacer es detener el bot y cerrar todas las operaciones abiertas actuales.
como yo de momento no tengo ninguna operación abierta, cuando le dé confirmar no va a hacer nada. Simplemente los $100 que estaban en el mercado como margen disponible se van a salir del mercado y se me van a venir otra vez a mi cuenta. Pero ya una vez, como te dije, yo ya tengo un 20-30% de ganancia, yo puedo cerrar este bot acá en cancelar y le doy confirmar, y cuando haga eso se van a venir mis $100 de margen otra vez que tenía disponibles acá a mi cuenta, ¿ok? Y en ganancias y pérdidas se van a venir un 20-30% más, que serían unos $20-30 más, ¿ok? Para que me entiendas, acá sí voy otra vez al mercado de bots y creo el mismo bot, pero con el de DCA de futuros, le doy aquí seguir. Tú deberías solamente copiar uno solo. Igual esto no es asesoría de inversión, es simplemente mostrándote qué es lo que yo estoy haciendo. En este caso, si copio este bot, ¿ok? Que es el de DCA de futuros, yo puedo hacer exactamente lo mismo que te hice con el anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita mi balance disponible, fíjate que está en 1023. ¿Por qué? Porque hay $100 que están en la estrategia del otro bot. Entonces ese capital no es que se perdió, sino que ese capital está en esa estrategia. ¿Ok? Está haciendo dinero en esa estrategia. Todavía el bot no ha actuado, no ha metido las primeras operaciones, pero en el momento en que actúe la primera vez, empieza a meter operaciones a lo loco. ¿Ok? Entonces, lógicamente, acá están mis $100. Para yo volver a recuperar esos $100 tengo que cancelar la orden, pero solamente la voy a cancelar ya cuando tenga una ganancia, lógicamente. Puede ser inclusive de un 5%, puedes cerrarla con un 5%, no pasa nada. Pero la idea es hacer varias de estas al día con monedas que estén. Cuando estén en máximos, ejecutar short. Cuando estén en mínimos, ejecutar long. Y guiarse de básicamente los bots que ya están en el mercado. ¿Ok? Que serían estos. Buscar la moneda, que en este caso yo la busqué, YFII, que era la moneda que a mí me interesaba porque era la moneda que yo estaba viendo que está en máximos. ¿Ok? Y yo voy a estar entrando en short en esa moneda. ¿Por qué? Porque está en máximo. Ahora, ¿cuál sería la moneda que yo tendría que entrar en mínimos en caso de querer entrar en este tipo de estrategias? Las que más han bajado. ¿Ok? No sé cuál de estas está en mínimos porque me estoy concentrando en esta gráfica en particular. Y ahorita, como viene subiendo algo, voy a aprovechar de ejecutar el otro bot de DCA futuros. Con uno solo basta. ¿Ok? Con este solo basta. Pero voy a ejecutar este también para que veas cómo hacerlo. Le doy seguir. ¿Ok? Acá coloco el apalancamiento, en este caso este está apalancado mucho más alto, de 30x en adelante, ya empieza a ser un poquitico más riesgoso que por ejemplo 10x, lo mejor sería entre 10 y 20x, ese sería como el estándar. ¿Ok? A 30x va a ser mucho más riesgoso, pero lo bueno de operar a 30x es que el capital mínimo que te pide es una ridiculez. Por ejemplo, este bot lo puedes operar con $2. ¿Ok? Yo le coloco $2 acá y puedo operar este bot. Lógicamente no voy a ganar nada con $2, o sea, voy a ganar centavos de dólar. Lo mío no es eso, lo mío es de verdad meterle capital para sacar beneficios. ¿Ok? Entonces, desde mis 1023 yo le puedo colocar más de $1,7 el capital que yo quiera. Entonces, a este bot le voy a estar colocando otros $100. Como estoy trabajando a 30x, esto va a ser un poquitico más fuerte. Y el precio de liquidación, fíjate que lo voy a tener más cercano. Fíjate que el precio de liquidación estimado está en los 3.600 y el precio está en los 3.269. O sea, está considerablemente más cercano de lo que estaría si, por ejemplo, yo coloco 10x. ¿Ok? Si coloco 10x, va a ser más capital que me va a pedir acá. ¿Ok? Fíjate, me pide $5. Pero si yo lo coloco, por ejemplo, 100, ¿ok? Me va a decir que mi precio de liquidación está en 3.900. O sea que la verdad es un área que si ves la gráfica para que llegue a 3.900 estando en 3.300 es difícil. ¿Ok? Es difícil que pase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo ahí? Vamos a estar ejecutando a 30x como lo tiene el trader y le vamos a estar colocando $100. ¿Ok? Me dice que el precio de liquidación está en 3.600. Perfecto. Le doy seguir bot. ¿Ok? Y una vez seguido el bot, ¿ok? Vamos a buscar justamente en detalles esta página. Es muy importante que estas dos las tengamos abiertas. En este caso, fíjate que ya tenemos los dos bots creados, el del DCA de futuros y el de cuadrícula de futuros. A mi parecer, el de cuadrícula de futuros es mejor, ¿ok? Porque allí vamos a poder quizás generar mejores ganancias si es que ya desde este punto el precio se va hacia abajo. Si se va hacia arriba y luego hacia abajo, el del DCA seguramente nos deje una mayor ganancia, pero yo en mi caso voy a estar trabajando más con el de cuadrícula de futuros. Si por alguna razón cerraron esta página, que puede pasar, y no ven exactamente las ganancias que van obteniendo, lo que van a hacer es venir otra vez al intercambio de criptomonedas OKX, van a venir acá al apartado de trade, van a darle clic al mercado de futuros, ¿ok? Simplemente le dan clic al mercado de futuros, van a llegar otra vez a la web donde van a tener todos los pares de criptomonedas. En este caso a mí se me abre el de YFII porque es el que estoy operando, pero fíjate que aquí me sale que en mi balance disponible, ¿ok? Ya hay $200 menos de los dos bots que tengo, o sea que los dos bots están ejecutados. Entonces, ¿cómo yo hago para llegar a esos bots? Vengo acá al apartado de estrategias y me sale tanto el bot de cuadrícula de futuros como el bot del DCA de futuros. Hasta ahora, ninguno de los bots me está dejando ganancias, ¿ok?
Pero al pasar del tiempo, al pasar los minutos, al pasar las horas, estos bots deberían empezar a trabajar y deberían empezar a dejar ganancias, ¿ok? Una vez ustedes ya tengan esas ganancias acá, que si le dan clic a este botoncito les va a aparecer las ganancias, me pueden etiquetar en el canal de Twitter, ¿ok? Que es Monitor BTC1, abajo en la descripción se los voy a dejar para que nos sigan y para que nos etiqueten con las ganancias que van obteniendo, ¿ok? En este caso pueden abrir otra vez la estrategia dándole aquí a detalles, se les abre otra vez la página que estábamos viendo anteriormente, pero si no, ¿ok? Si no quieren verlo desde acá, también pueden verlo desde aquí mismo. Pueden seguir ambas estrategias en este apartado. Una vez ustedes quieran cerrar esta operación en cualquiera de las dos, le dan aquí clic a Stop una vez ya tengan ganancia y confirmar. ¿Ok? No hay ningún tipo de problema con que ustedes hagan eso. Lo que sí hay que entender es que este mercado de los bots, como estamos siguiendo a otros traders, parte de los beneficios se van a compartir con el que gane la operación, o sea, con el trader que hizo la operación. Si ustedes quieren hacer estas operaciones mucho más sencillas y no tenerle que pagar absolutamente un porcentaje a nadie, porque acá obviamente el porcentaje de ganancia que ustedes le van a pagar a ellos, eso se va a descontar automáticamente de su cuenta, pero solamente se los van a pagar si ustedes ganan. ¿Ok? Si ustedes pierden, obviamente no les van a compartir nada de ganancias al otro trader. Pero si ustedes quieren sacar mayores ganancias de los que pueden llegar a sacar con esto de copiar y pegar, porque esto es de verdad que demasiado fácil, tienen que ver la lista de reproducción de videos paso a paso que yo te muestro acá en este canal de Monitor BTC, que aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal con campanita y créate la cuenta en OKX ya mismo para que empieces a trabajar con estos bots. Si ustedes quieren trabajar con esos mismos bots y crearlos ustedes, vean esta lista de reproducción, porque yo acá lo que hice fue crearlos, ¿ok? Según lo que ellos ya tenían hecho. Ahora, si ustedes lo quieren crear, también se puede. Simplemente van al mercado de futuros, se guían de las operaciones que esos traders tienen, o sea, vienen al apartado de Trade, bots de trading, ok, mercado, ven exactamente qué es lo que están haciendo esos traders, ok, cuáles son los más rentables y ven exactamente las gráficas que ellos están operando y cómo hacerlo. En este caso, YFII, que es la moneda que más ha subido el día de hoy. Fíjate que hay varios que están ganando un muy buen dinero con esa subida y lo que nosotros vamos a estar haciendo es entrando en short. Entonces agarramos la gráfica de YFI USDT y simplemente entramos en short en una operación, ¿ok? De forma manual o también usando bots. En vez de operarla de forma manual, simplemente vinimos otra vez a bots de trading mercado y creamos esa misma estrategia pero con los bots de grid. ¿Ok? Simplemente le damos a bots de grid. Fíjate que ya hay un bot que arrancó, ¿ok? En este caso ya tengo una ganancia y pérdida de 0,02 y un beneficio acumulado de 0,93. El bot ahorita mismo está operativo ya, están operando ambos bots. No sé cuál de los dos empezó a activarse, pero ya efectivamente hay estrategias que se están activando con el YFI. Pero en este caso, con ese par en concreto, si yo lo quiero crear, voy a bots de grid y creo una cuadrícula de futuros con el par YFI USDT, que yo ya les mostré el paso a paso de cómo hacer eso en videos pasados. Así que abajo en la descripción me dejan saber si ustedes quieren saber más a detalle sobre estos bots, porque todo lo tienen en esta lista de videos, pero les puedo seguir creando videos acerca de esta estrategia dual que vamos a estar aplicando en este canal de Monitor BTC, que estoy seguro nos va a dejar muy buenos resultados, porque estos bots están pensados realmente para hacer dinero en el mercado de criptomonedas, están pensados para hacerte la vida mucho más fácil y hay que tratar de aprovecharse de ello. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.